Doctor Dante Craconia, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y presidente de la Comisión Jurídica de las Cooperativas de las Américas. Doctor, ¿cuánto ha pasado en estos 50 años, ¿no, verdad? Desde aquel congreso realizado en Mérida sobre el derecho de las cooperativas hasta nuestros tiempos? ¿Qué destacaría más de todo ese periodo tan enorme? Lo primero, señalar que este Congreso de Mérida fue verdaderamente un acontecimiento precursor en materia del desarrollo del derecho cooperativo continental. No es que a esa época no existieran antecedentes de estudios y de investigaciones sobre esta materia, pero haber podido reunir en una ciudad de un país que tenía en ese momento una importante gravitación en el cooperativismo continental, como era Venezuela, y en una universidad como la de Mérida, que tenía un sólido prestigio en materia de estudios jurídicos, haber podido reunir a representantes de más de 11 países del continente, que nos concentramos para discutir sobre lo que en ese momento se pensaba que eran los temas principales del derecho cooperativo, del incipiente derecho cooperativo. Pongamos esto en perspectiva histórica, 50 años atrás las cosas eran bastante diferentes de lo que son en este momento. Pero este acontecimiento, este encuentro, nos permitió que pudiéramos sentar las bases de lo que después fue desarrollándose en forma paulatina como una verdadera disciplina jurídica novedosa en el campo del derecho en general. De manera que la convocatoria que en ese momento hizo la Organización de las Cooperativas de América fue un hito fundamental en el camino del desarrollo del derecho cooperativo. ¿Qué pasó después? Que esto motivó que las conclusiones del Congreso de Mérida fueran recogidas incluso en muchas legislaciones del continente, porque un tema tan trascendente como el del acto cooperativo fue el núcleo central del documento final de Mérida, que se llamó justamente Carta Jurídica de Mérida. Ese tema, el acto cooperativo, fue luego recogido en la legislación del continente. Muy poco tiempo después, en 1971, se dictó la Ley 5764 de Brasil, que fue la primera que incorporó el acto cooperativo. En el año 73 lo hizo la Argentina y sucesivamente así en numerosos países del continente. De manera que la huella del Congreso de Mérida ha sido profunda, perdura en nuestros días y permitió que con posterioridad en los sucesivos congresos se fuera ahondando sobre los temas que en aquel momento consideramos. ¿Y qué es el acto cooperativo? El reconocimiento de que las cooperativas tienen una forma de actuación que es diferente de las sociedades y empresas comerciales comunes. Las empresas comerciales comunes, actúan en función de obtener un lucro a través de la diferencia que logran entre sus costos y sus precios. Esa diferencia la apropian los dueños del capital de esas sociedades. Y es legítimo, así se desarrolló el capitalismo moderno. Por otro lado están las sociedades de beneficencia, que hacen una actividad que no tiene contraprestación, es una actividad benéfica, desinteresada, generosa. En cambio, las cooperativas están en medio. No son empresas benéficas, ni tampoco son empresas lucrativas, son empresas de servicio. Y ese servicio se realiza a través precisamente del acto cooperativo, que es la nota jurídica que define la relación entre la cooperativa y sus asociados. Esas operaciones configuran actos cooperativos, distintos de los actos de comercio, de los actos civiles y de otras formas de actuación jurídica.
¿Y hubo muchos cambios en este concepto jurídico desde aquel Congreso de Mérida hasta nuestros tiempos? En primer lugar, este concepto del acto cooperativo fue difundido e incorporado en las legislaciones de muchos países, de manera que el aporte que hizo Mérida a este tema fue de una singular relevancia. Por cierto que después vino todo el desarrollo doctrinario, porque sobre la base de lo que las legislaciones fueron incorporando, se fue desarrollando toda una teoría jurídica que le dio una mayor prestancia y que en forma, digamos, permanente, va haciéndose cargo de nuevos desarrollos, de novedades que se producen en el campo jurídico, de las novedades que el desarrollo cooperativo trae aparejado, y en consecuencia se abrió un camino que todavía nosotros continuamos transitando. Y eso es muy importante. En los últimos tiempos, creo que en el aniversario de la Organización Internacional para el Trabajo, la verdad la OIT, se logró un hecho importante como introducir este concepto, ¿no? El documento del propio de la propia OIT en una instancia tan importante como la que está conmemorando. Sí, no se introdujo exactamente la noción de acto cooperativo, pero sí se introdujo el reconocimiento de la cooperativa como una forma de asegurar lo que constituye en este momento la gran preocupación de la OIT, que es el trabajo digno. Las cooperativas son reconocidas como empresas que tanto cuando son empleadoras como cuando son de propiedad de los trabajadores aseguran esta noción y este respeto por el trabajo digno. En el centenario de la OIT, que se cumple justamente este año, la OIT surge como consecuencia de la conferencia que se realizó al finalizar la Primera Guerra, y todavía subsiste, es la única organización mundial que todavía tiene presencia, las que se crearon en esa época. La Sociedad de las Naciones sucumbió. Esta Organización Internacional de Trabajo tuvo como su primer director a un destacado dirigente cooperativista de Francia. De manera que él llevó al seno de la OIT la presencia cooperativa porque sus ideas fueron difundidas y recibidas en el seno de la OIT. Y esta organización dictó un par de resoluciones, la última, la recomendación 193, que específicamente promueven el desarrollo de las cooperativas. De manera que hay un vínculo muy profundo entre la OIT y el movimiento cooperativo a nivel mundial. Doctor, para terminar esta entrevista, usted hace pocos días estuvo en Montevideo, invitado por nuestra Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP, en una importante instancia. ¿Qué le pareció la misma? Me pareció de una relevante importancia. En primer lugar, porque este seminario de Derecho Cooperativo, el cuarto que se realiza en Uruguay, tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de la República, de manera que es una presencia cooperativa en el seno más connotado de la actividad académica. Y el propio rector de la universidad habló en su inauguración. Esto me parece de una importancia muy significativa. Y además de haber tenido ese ámbito como el lugar donde se desarrolló la actividad, en su contenido se trataron importantes temas que sin duda van a ser ahora parte de lo que se va a discutir en el próximo Congreso de Derecho Cooperativo que se va a realizar en San José, en Costa Rica, en el mes de noviembre. Y por aquí dejamos porque en el próximo contacto, doctor, me gustaría mucho hablar de ese Congreso.